va, llueve otra vez. Si quieres sigue durmiendo, no hay nada que hacer. Hoy me parece, amor, que te quiero más. Hola, ¿qué tal, amigos? Muy buenas tardes. Quiero darles la más cordial bienvenida y agradecer a los amigos y compañeros de la Resistencia por invitarme a conducir este programa, este podcast. Mi nombre es Juan Shane, soy periodista, podcaster y locutor, y les agradezco mucho que estén hoy aquí con nosotros. Hoy, para hablar de este tema, que además es un tema muy, pero muy delicado, un tema que se suscitó recién hace unos días y que causó un escándalo en el sector financiero, tanto el sector financiero nacional en México como en el sector internacional. Esta nueva ley, que más bien no creo que sea una nueva ley, más bien yo creo que es un proyecto de reforma a los artículos del Banco de México. Se da este escándalo en el sector financiero. Se habla de que esto es el comienzo o un comienzo de una tentativa para vulnerar la autonomía del Banco de México por primera vez en 25 años. Entre otras cosas, propone este proyecto de reformas a la ley del Banco de México, propone la adquisición de divisas, o a través de su punto de adquisición de divisas, prácticamente recoger el remanente de dólares en el mercado y convertirlos en parte de la reserva del banco. Hoy quiero dar la bienvenida a dos personas muy ilustradas, a quienes agradezco que estén con nosotros. Voy a empezar primero por las damas. Empiezo por María Cristina Padrón. María Cristina Padrón, ella es matemática por la UNAM, la Universidad Nacional Autónoma de México. Ella tiene muchísima experiencia en el sector público, privado, en todo lo que son tecnologías de la información. María Cristina, ¿cómo estás? Bienvenida, gracias por estar con nosotros. Buenas tardes, muy bien, muchas gracias, agradecida por la invitación y aquí estamos, con todo gusto. Un placer, María Cristina. Y bueno, alguien a quien ya he tenido la oportunidad de entrevistar anteriormente, a quien agradezco también que esté con nosotros y que le mando un abrazo hasta España, al profesor Sergio Negrete Cárdenas. Sergio es economista y bueno, actualmente es catedrático, obviamente, y él colabora para El Economista y para Arena Pública, los diarios Economista y Arena Pública. Querido Sergio, buenas noches hasta donde te encuentras en España. Gracias por estar aquí. No, Juan, al contrario, muchísimas gracias a ti. Y, pues, como dices, el gusto de estar de nuevo contigo. Y aparte, deja eso, de estar con Cristina por primera vez, que nos conocemos por Twitter, pero convivir así nunca, no nos había tocado. Y para mí es un gusto enorme. Igualmente, mi querido Sergio, muchas gracias. Es un placer y un honor, por supuesto. Pues para mí es un placer y un honor que ambos hayan aceptado esta llamada y pues bueno, hay un tema delicado que yo les quiero preguntar, porque aquí tenemos la intención presumiblemente de apoyar a los migrantes, ¿no? Aunque sabemos que estas transacciones representan menos del 1%, ¿verdad? De las transacciones, pero a cambio se está adquiriendo un riesgo muy alto para el Banco de México, porque lo que están planteando es recoger este remanente en dólares en el mercado y convertirlos en parte de la reserva del Banco de México, es decir, se los descargan al Banco de México, pero transfiriéndole también toda la responsabilidad y todo el riesgo. ¿Qué opinan ustedes de esto, María Cristina y Sergio? ¿Quién la quiere tomar primero? Adelante, Sergio. Me parece muy bien. Pues realmente para mí lo más importante fue la dura protesta del propio Banco de México. Yo supongo que Banco de México trató de, en forma discreta, avisarle a los senadores que por favor no se aprobara esto, que no era conveniente, y ya que avanzó y ya que se aprobó esta iniciativa de ley, que se convertiría en ley si la aprueba la Cámara de Diputados, que eso ya se verá en febrero o a partir de febrero, pues externó este riesgo. Suena una cantidad muy pequeña, y lo es para las reservas internacionales,
no sé de cuántos millones de dólares se puede estar hablando digamos, de un efectivo que no se puede colocar de regreso, particularmente en Estados Unidos, pero que ciertamente como tiene un origen dudoso, o habría algo, un poco, aunque fuese un poco de ese dinero, con origen dudoso, entonces viene la sospecha de lavado, y lavado entonces, o digamos proceso de lavado de dinero que contamina al Banco Central, con lo cual, bueno, pues entonces puede verse en severísimos problemas, y ahí sí no importa la cantidad. Es irrelevante si estamos hablando de $1 millón, de 10 o de 20. No, es el hecho de que digan, bueno, es una institución financiera que está abierta, en este caso, de hecho, obligada por ley a tomar dinero de, llamemos, dudosa procedencia. Entonces, realmente, pues, digamos, consecuente escándalo fue mayúsculo, frenó lo que parecía ya, en cierto modo, un madruguete legislativo, y pues ojalá lo frene, pero no es posible estar cierto, dicho sea de paso. Al parecer tiene el visto bueno del presidente, por lo que declaró en alguna mañanera, y por supuesto, pues del partido mayoritario en el poder. Entonces, ojalá que ambos cambien de opinión, porque si no, bueno, pasaría a convertirse en ley, sin duda alguna. Correcto. María Fíjate Cristina. que desde mi punto de vista, el incluir la cuestión de los migrantes es darle ese sesgo de populismo, de que hay que atenderlos sea como sea, pero es un pretexto realmente muy fútil, porque en realidad el 1% de las remesas es la que llega en recursos en efectivo. El problema aquí es la manera en la que infectarían las reservas internacionales del Banco de México, que más o menos asciende a 196,000 millones de dólares, y que están Correcto. distribuidos en 190 y tantos organismos financieros y bancos centrales alrededor de todo el mundo. No Así es es. un activo que el Banco de México tenga en sus bóvedas, ni mucho menos. Es un dinero que debe estar disponible, limpio de toda sospecha, para que pueda interactuar de manera legal y certera con otros organismos internacionales. Y eso es el alcance que esto puede llegar a tener, que no lo midieron. Y si lo midieron, no les importó. Eso es lo muy grave. El presidente después dijo que habían tratado de incluir en el pago de la cuestión del avión 500 millones de pesos que provenían de decomisos por parte de, ay, perdón, pero no lo pudieron hacer, porque no es dinero que esté certificado de la Fiscalía General de la República, perdón por el casapo, pero bueno, no lo pudieron hacer porque tenían que mandar esos dólares a Canadá para que se les hiciera un examen, como si fuera algo novedoso. Yo creo que ese debería ser un mecanismo normal en el gobierno federal, para poder de alguna manera disponer de esos recursos que vienen de decomisos del narcotráfico, pero no lo hacen así. Lleva tiempo y quieren brincarse todo eso. Eso es lo grave. Sí, Ya de además, entrada, esto que estás diciendo, Cristi, que es importantísimo, me parece, creo que fundamental lo que estás diciendo. Es una decisión que se ve a todas luces más de corte popular, porque si esto representa, digamos, menos del 1%, este tipo de transacciones que vienen de esas divisas, y a cambio de eso se está adquiriendo o sea, este enorme riesgo para el Banco de México de cargarle prácticamente al Banco de México todo el riesgo y la responsabilidad. Y, y que además, digo, en un momento dado, si se detectara algún tipo de ilícito, y esto se los pregunto a ambos, porque si esto fuera a suceder, se podría incluso llegar a incautar la reserva del banco en un momento dado por parte del
Fondo Monetario Internacional, por ejemplo, a través de sanciones de ese tipo? Juan, la tomo, digo, Cristi ahorita entrará, pero deja tomarla porque yo trabajé en el fondo hace años. Igual las cosas han cambiado un poco, Correcto, pero por pero favor, Sergio, cualquier no, opinión. no. Digo, el fondo sí sigue muy de cerca las cuestiones de lavado de dinero, por supuesto, a la hora de hacer el monitoreo anual de las economías que corresponde a todos los miembros del fondo. Este, es uno de los elementos que se le da seguimiento, pero de entrada un país no tiene reservas depositadas en el fondo, pero te digo donde peor sí están depositadas muchas veces, las del Banco de México, que están en el Banco de la Reserva Federal de Nueva York. Entonces, ¿Y la no Reserva, pienses, por ejemplo, federal puede incautar esos fondos mira, más que provisionalmente, Sergio? incautar, no sé, puede ser, no lo descarto, pero Ujú. sin duda congelar. Y si te congelan la cuenta, o sea que no puedes operar con la Reserva Federal de Nueva York, no, pues olvídalo, como Banco Central tienes gravísimos problemas. Entonces, llámese congelamiento, llámese incautación, puede haber medidas pues que afecten gravemente el desempeño del Banco Central. Así de grave es esto. Y déjame hacer énfasis en lo que ahorita decía Cristi. Esto es el pretexto. Dices, a ver, pero si el 99, 98% de estos dineros llegan vía electrónica. O sea, no son sobres en efectivo. Ya sé que quizá esta administración tiene cierta cuestión con los sobres en efectivo, pero Sí, la cosa es que no suele ocurrir es cierto. con las remesas. Y entonces, bueno, pues, ¿qué es lo que pasa? Pero, pues, que es el pretexto, generalmente es el pretexto, y que al parecer, bueno, algunos que reciben dólares en efectivo no están recibiendo tan buen precio. Bueno, se tendría que ver entonces qué se puede hacer para tratar de mejorar esta cuestión específica, concreta, acotada, que no es de muchas personas, y no venderlo como la gran razón por la cual se hace esto, porque no es un pretexto, tal cual, un burdo pretexto. Entonces, cuando dice el senador Monreal, yo soy de Zacatecas y veo esto, si yo no dudo que sea de Zacatecas, y no dudo que vea que alguna gente recibe remesas. La cosa es que tiene que dimensionar lo que él ve y lo que él presenta contra lo que es la realidad numérica de las remesas y de todas estas transferencias, prácticamente su totalidad por medios electrónicos y no físicos. Sí, Correcto, Cristi, adelante. en efecto, el pretexto verdaderamente es de no creerse por las cantidades. Si fuera al contrario, entonces sí, habría que hacer algo importante con relación a eso. Pero está en la legislación, ya está todo el proceso de limpieza, digámoslo entre comillas, de los recursos que reciben en efectivo. Ya está, hay leyes fuertes en contra del lavado de dinero y la tiene que seguir la banca en México para poder inclusive interactuar con otras instituciones bancarias alrededor del mundo. Si no lo cumplen, entonces dejan de tener esa corresponsabilidad, como se le conoce, con otros bancos alrededor del mundo. Y eso sabemos a quién le está sucediendo y por qué razones. Entonces, trataron de disfrazar el rescate de al menos un solo banco con una ley que los afecta a todos. Y incluso no solamente fue el Banco de México quien puso una alerta, también la Asociación de Bancos de México también. Y aunque fue el único representante que no estuvo del todo de acuerdo, fue del banco de que ya conocemos quiénes son. Entonces, ahí hay cosas muy, muy escondidas, aparentemente, que finalmente salieron a la luz. Esta ley o este cambio de ley tiene dedicatoria. Eso es muy claro O también. sea, aquí estamos hablando claramente de que este tipo de movimiento entonces propiamente le conviene a un banco, que se ha dicho que le conviene, al banco que le conviene es Banco Azteca, ¿no? Exactamente, exactamente.
que Ahora, son, yo como banco aquí, digo, y para que el público que nos escucha entienda o entienda, Cristi y Sergio, en términos fáciles, o sea, yo como banco, por ejemplo, tengo dólares. Entonces, yo como banco, si tengo dólares y se los quiero vender, por ejemplo, al Banco de México, el Banco de México entonces tiene la potestad de poder comprarlos o no comprarlos, ¿correcto? Entonces, ahora con esta nueva reforma o proyecto de reforma, entonces el Banco de México ahora estaría obligado a aceptarme mis dólares, ¿verdad? Exactamente. sí, Sí, sería el comprador de última instancia, creo que así le dijo Monreal, de hecho, Sí, pero es que sí, aquí hay es la clave. Una cosa es un derecho, una posibilidad, y la otra es una obligación. Entonces, así sí, es. esa es la gran diferencia, el problema. Y pues si te conlleva una obligación legal, bueno, y no puedes tú confirmar la procedencia lícita, plenamente lícita de esos dineros, pues entonces sí, pues puede llevarte a problemas muchísimo más graves. Y es lo que quiere evitar Banco de México. Pero es increíble de veras los razonamientos que tenemos atrás. Uno es el del senador Monreal y la gente que recibe remesas, pero a mí me pareció más espeluznante el que ya comentó Cristi, el de, bueno, pues queríamos usar un poco de ese dinero para comprar cachitos de la rifa del avión y pues no se pudo. Sí, eso me parece Entonces, tremendo. entonces al parecer esto desató todo ese proceso mental del presidente de cómo solucionamos esto y quizá ahí Monreal aprovechó la ocasión, no lo sé, digo, tengo al senador Monreal por una gente muy inteligente, muy astuta, y quizá pues dijo, mira, vamos a matar dos pajaritos de un tiro. No lo sé, pero aquí ya es una especulación política pura, pero ciertamente es extraño estos motivos que alegan el presidente y el líder del Senado para justificar algo. Para mí es que ya sería suficiente algo, simple y llano, un comunicado tan duro del Banco de México diciendo esto no es una buena idea. Para mí eso ya sería, ya, no hay nada más que decir. O sea, han hablado los expertos, han hablado los directamente involucrados, por lo tanto, pues que ya no se proceda. Pero además, como bien lo menciona Sergio, lo que creo que más descontrola, o como coloquialmente decimos, saca de onda, es que tengan estas juntas y tomen decisiones las personas que no tienen idea, así como tú lo dices. O sea, no están incluyendo a ninguna persona con carácter y conocimiento técnico en este tipo de decisiones. Y entonces, ¿qué sucede? Salen, toman las decisiones, las quieren llevar a cabo, lanzan una especie de buscapiés, porque eso pareciera como una especie de buscapiés para tantear la vulnerabilidad del Banco de México, poniendo de frente un argumento netamente popular y se ven una decisión netamente más tomada con un interés y un punto de vista ideológico que con un punto de vista financiero, ¿no? Y lo primero que salen diciendo es de que beneficia al pueblo y luego sale el presidente diciendo que no hay que ser agachones y que no estén al servicio de los financieros. No me acuerdo qué nombre despectivo les echó, finanzuchos o algo así les llamó. Este, pero todos sabemos, o por lo menos viendo las cosas con dos dedos de frente, pues estamos viendo una decisión que claramente toma el gobierno para los mismos fines para los que toma aparentemente todas las decisiones, que son los fines electorales. Y entonces, pues sí, como bien lo dice Cristi, la verdad es que esos 193 o 194 mil millones de dólares, pues son mucha tentación para cualquiera, ¿no? Y entonces el gobierno cree que de pronto esos remanentes se pueden hacer de ellos inmediatamente. Aparentemente por ahí el secretario de Hacienda Herrera fue y le metió en la cabeza al presidente diciendo que pues que ya estaban hechos, ¿no? Y venga para acá esa lana y pues no, obviamente se les puso el alto diciéndoles que esto todavía no era este año, esto era hasta el año que viene. Eh, pero me refiero, se ven decisiones tomadas más con un punto de vista y con un fin electorero que con un fin real, que es el de beneficiar a México y proteger a México. Y aquí me quiero ir dos pasos para atrás, porque para la gente que nos entiende, sobre todo las nuevas generaciones que no les tocó vivir, por ejemplo, esas inflaciones que nos tocaron a nosotros del 150% y 180%, que hemos tenido un Banco de México a través del que se ha manejado la macroeconomía los últimos 25 años
con inflaciones, digamos, controladas del 3%. Un poquito de historia para que esas generaciones sepan, que aquí les pregunto, Cristi y Sergio, ¿por qué es importante la autonomía del Banco de México? ¿Por qué ha sido trascendental los últimos 25 años? Sí, mira, retomando un poquito el tema que ponía sobre la mesa, la calidad del Senado es muy cuestionable en muchos casos, igual la Cámara de Diputados, pero ahí es un reflejo también del derecho de votar y ser votado. Ahí sí realmente no podemos, a menos que de alguna manera se pidiera cierto nivel de preparación y de conocimientos para poder ser un candidato de elección popular. En tanto no sea eso, pues la calidad poco podemos hacer. Lo preocupante es que tuvieron juntas con personal del Banco de México previas a la toma de decisiones y les dejaron un documento bastante robusto de las razones por las cuales el Banco de México consideraba que era una muy mala idea. O Y sea, ni así. con argumentos, Cristi, bastante claros, ¿correcto? Correcto, y ni así. Entonces ahí se ve, digamos, la intención es de que salga. Las razones empiezan a salir a la luz, pero son bastante futiles, no tienen ningún sustento real. Ahora, con relación al Banco de México, para quienes no les tocó vivir las épocas de inflación del 150% o más, un problema muy serio fue la emisión de dinero sin control, sin que tuviera un respaldo a nivel internacional que pudiera de alguna manera darle el valor al peso en ese momento. Y entonces, ¿qué sucedió? El peso empezó a perder su valor, porque las reservas del Banco de México no eran suficientes para respaldar la cantidad en pesos que se estaban emitiendo al gusto del gobierno y por necesidades del gobierno de gastar sin control. Eso es una de las principales razones. Por eso ahora no, el Banco de México tiene prohibido intervenir en proyectos del gobierno federal. Prohibido, y está en la Constitución. Entonces, ese es uno de los elementos más, el elemento central de la autonomía del Banco de México. Y sí, en efecto, vulneran su funcionamiento a fondo. No es cualquier cosa. Clarísima, Sí, no, es definitivamente. gravísimo. Deja, Es gravísimo. Es y gravísimo. se da autonomía al Banco de México en 94, porque se constata, sobre todo el ejemplo alemán y el ejemplo de Estados Unidos, que tener bancos centrales autónomos, la Reserva Federal de Estados Unidos lo es desde que se fundó en 1913, y el Bundesbank, el Banco Federal Alemán, desde que se fundó en el año 48. Entonces, cuando hay un periodo importante de inflación a nivel mundial, no solo en México, aunque México lo tuvo en extremo, pero hubo un periodo muy fuerte de inflación en los años 70, sobre todo algo de los 80, y pues se volteó a ver a países que pues sí les iba mal con la inflación, nadie dice que no, pero no tan mal, y ahí destacaba Estados Unidos y Alemania. Entonces, pues la gran pregunta fue, bueno, ¿qué han hecho ellos que no tienen problemas inflacionarios tan graves como otros países? O sea, Estados Unidos llegó a un pico de inflación de 15%, gravísimo si se quiere para Estados Unidos, pero bueno, no 180 ni miles por ciento. Y la respuesta a lo que se llegó fue, bueno, tienen bancos centrales aislados de las decisiones políticas, en que los políticos no pueden ordenarle imprímeme dinero, lo que decía Christie. O sea, no puede llegar un político y decir imprímeme dinero. ¿Por qué? Porque lo digo yo. Y así de sencillo. Entonces, de hecho, por eso se prohíbe por ley, como parte de la autonomía, al Banco Central financiar al gobierno federal. Tiene esa prohibición estricta el Banco de México de imprimirle dinero o de comprarle deuda, que es más bien otra manera de decirlo. O sea, el gobierno federal no puede emitir CETES, deuda, y pedirle al Banco de México que se la compre. El Banco de México sí puede comprar CETES y otra clase de bonos, pero en los mercados
donde ya interactúan las personas, digamos. O sea, me puede comprar CETES a mí, pero no le puede comprar CETES al gobierno federal, porque eso sería, pues, ¿cómo? Prácticamente imprimirle dinero. Y pues eso explica mucho la baja inflación que hemos tenido desde 2001, 2002, porque tuvo que lidiar con el episodio inflacionario en 95 el Banco de México. Pero Sí, ahí oye, en el 95, inclusive, Sergio, yo me acuerdo que se llegó a hablar hasta de la dolarización, ¿no? sí, Cuando fue el caos aquel que tuvimos en el 95. sí, por varios años pues se jugó con esa idea y pues a saber qué hubiera ocurrido si se adoptaba. De hecho, también la manejó como candidato presidencial Vicente Fox. Pero Sí. pues después se vio que funcionaba bien el peso flotante y pues uno pensaría que dado tan tremendo éxito, pues uno no se metería con el funcionamiento del Banco Central, ¿no? Como dicen los estadounidenses, pues si no está roto, no lo arregles. Pero bueno, pues parece que lo quieren arreglar. Sí, ¿y cuál es la Sí, necesidad? Ahí la pregunta. ¿Por qué arreglar algo que ya se sabe que no funcionó? Es decir, ¿por qué volver a algo que sabemos que durante décadas se supone que aprendimos y que a estas alturas ya habríamos aprendido que no funcionó? Por ejemplo, fíjate, uno de los conceptos que me preocupa, que también manejaron ahí dentro de estas juntas, fue volver al concepto de la tasa única. O sea, por ejemplo, yo recuerdo que esto de la tasa única, que lo han conversado varias veces y que se está manejando, se dice que se está manejando también dentro de estas propuestas, pues digo, no puedo concebir cómo puede haber una tasa única, es decir, gente o una empresa que tiene un buen crédito va a acabar pagando lo mismo que una empresa que tiene un mal crédito. ¿Se puede llegar a volver a pasar a esto, a terminar en esto de la tasa única? No, no te digo por qué, porque antes de la tasa única tienes una alternativa como banco, que es no prestar. O sea, digo, si se impusiera una tasa única, que no creo, para nada en lo absoluto, pero vamos a decir que se llegara a un extremo así, bueno, sí habría tasa única para los que encuentran crédito, pero muchísima gente no tendría esa tasa. Es realmente la discriminación que haces con esa clase de regulaciones tan extremas. Entonces, pues simplemente no colocas crédito a esa tasa con ciertas empresas, personas o como sea. Entonces el daño es verdaderamente brutal a la economía. Sí, sí, definitivo. de Adelante, hecho. Cristi. Nada más haciendo un recordatorio, en el año, creo que fue en 1986, de un día para otro, mi salario se fue en dólares a la mitad, de un día para otro. En ese extremo podemos caer de un día para otro. Entonces, hay que contener esto. Yo creo que tenemos que denunciarlo públicamente y que haya conciencia en la población de los efectos que tiene, porque no es cualquier cosa, la economía se cae y en una situación de pandemia tan grave como la que estamos viviendo ahora y con una economía ya colapsada y con visos de no recuperarse en mucho tiempo, sería una puntilla mortal para el país. Yo creo que eso es lo que tampoco han medido, las repercusiones que tendría en una condición como la que estamos ahorita como país. Y internacionalmente, Estados Unidos está batallando para poder sostener su economía y ayudar a las personas, porque entre otras cosas están cayendo alrededor de 40 millones de personas en Estados Unidos en la pobreza alimenticia, nada más. Y no digamos de las gentes que van a perder la posibilidad de contar con una vivienda. Han subido los desalojos más o menos un 47% en este periodo de pandemia en los Estados Unidos. Entonces, las economías tienen que ver primero por ellas mismas y después, y si pueden y en cuánto tiempo, empezar a respaldar a otros países. Entonces, es algo que nos puede llevar a una debacle que no me la quiero ni imaginar. No, ni siquiera alcanzo a ver cuál sería el resultado final, pero sí muy grave, muy, muy grave.
Sí, y esto para que la gente tenga una idea de la proporción, Cristi y Sergio, muchos han hablado de que esto en proporción puede ser algo mucho peor. Esta decisión podría ser mucho peor a lo que sucedió, por ejemplo, con el aeropuerto al inicio de este sexenio. O sea, que esta decisión inclusive prende los focos rojos, prende las alertas rojas de la comunidad internacional, al punto de que ya se han emitido inclusive discursos, por ejemplo, como el del senador Ted Cruz en los Estados Unidos, o la misma gente, ¿no? Del Banco Internacional, ya discursos a nivel internacional prendiéndole los focos rojos a México. eh, y la verdad es que en la política monetaria pues, no se puede improvisar, es así de simple. Lo que me extraña, o lo que más extraña, es que este proyecto o esta iniciativa haya pasado sin ninguna revisión, completamente sin ningún problema, se aprobó pero sin absolutamente ningún problema, e inclusive hasta por senadores de la oposición, entre comillas oposición, y ahora sí que de regreso a la Cámara de Diputados para, digamos, el año que viene, para 2021. Y aquí yo les quiero preguntar, en dado caso que se ratifique esta reforma por la Cámara de Diputados, según lo que tengo entendido, porque además está en la Constitución, el Banco de México tiene el recurso de promover una inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia. O sea, esto, eh, porque obviamente el precepto que existe en la Constitución es porque la Constitución le da derecho al Banco de México como organismo autónomo, ¿no? Y tiene este carácter de poder hacer o presentar esta inconstitucionalidad ante la Suprema Corte. ¿Ustedes qué creen, qué piensan de esto y qué piensan o qué creen que pueda suceder? Mira, en efecto, el Banco de México como organismo autónomo tiene esa facultad. Sin embargo, a pesar de que la tiene, el daño estaría hecho a nivel internacional. En el momento en que se promulgara una ley como esa, empiezan los cuestionamientos de, del manejo adecuado de los fondos que tiene el Banco de México. Eso sería prácticamente inmediato, no habría manera de detenerlo, aún con la controversia constitucional en proceso, porque lleva además un tiempo. No dudo que los abogados del Banco de México, inclusive previendo eso, le estén preparando, pero no es inmediata la resolución de la Suprema Corte de Justicia, lleva un tiempo todo eso, pero sin embargo ya está publicada en el Diario Oficial de la Federación. A menos que la misma Suprema Corte de Justicia detenga la legislación, en tanto eso no suceda, procede, va para adelante. Y ahí sí es grave. Sergio, adelante. Mira, no sé si directamente el Banco de México puede plantear una controversia constitucional. Digo, obviamente sería directamente afectado, evidentemente, pero no sé si la ley lo permite. Que yo recuerde, pueden ser senadores, diputados, gobernadores, por supuesto. Pero bueno, independientemente de si habría al menos un grupo de legisladores de oposición que podrían presentar ante la Suprema Corte. Entonces, en ese sentido existe, ¿no? Pero ciertamente lo que apunta Cristina es muy cierto. En lo que son peras y manzanas, El daño ya está hecho. el daño reputacional, pues existe, aunque luego se enderezara, vamos a decirlo así. Entonces, o sea, lo que sí es bastante evidente es que si se aprueba, nadie va a poderse llamar engaño de, ay, no sabíamos las posibles consecuencias. Ahí sí no va a caber, ¿no? Porque Banco de México ha salido con todo. Reitero, yo supongo que antes jugó un papel relativamente discreto y ya que eso no le funcionó, pues se lanzó a la arena pública, que no es algo que le guste a ningún banquero central, pero pues supongo que no tuvieron más remedio que decir, bueno, pues si no nos hacen caso con discreción, pues al menos nos pondremos a la luz del público para que se sepa, ¿no? Todas las posibles consecuencias de todo esto. Ojalá no ocurra. A mí me asombró
que Morena estuvo a punto de votarlo, de aprobarlo en diciembre, y que fue la presión lo que lo llevó a febrero, pero pues ojalá y que dijeron que iban a analizar y que iban a llamar expertos, y yo vuelvo a lo mismo, si a los expertos ya tienes el papel de los expertos, el informe que te ha presentado el propio Banco Central, yo no sé qué más quieres escuchar, pero bueno, pues a ver qué ocurre. Sí, y como bien lo mencionas, Sergio, lo que preocupa realmente es, y yo pienso un poco en lo que se ha dicho, digamos, en la opinión pública, que no ve esto con buenos ojos definitivamente, eh, la total opacidad, ¿no? Con la que este gobierno ha manejado toda la parte que tiene que ver con recursos públicos. La total opacidad, por ejemplo, un instituto para devolverle al pueblo lo robado, del que nadie sabe cuánto hay de lo robado y nadie sabe quién se robó lo robado, ni tampoco quién se lo roba ahorita. Entonces nadie sabe absolutamente nada. ¿Qué se maneja ahí? Todo lo que, por ejemplo, sucedió, que vimos que pasó con los fideicomisos. Todo manejado a discreción, sin ningún tipo de regulación, sin ningún tipo de control. El miedo y el pavor de que nos ha causado ver todo lo que está pasando con las adjudicaciones directas. O sea, la opacidad, la famosa, por ejemplo, compra de las pipas que nadie nunca vio, la famosa compra de medicamentos o supuestas medicinas y quimios o tratamientos para niños que estaban en una bodega que se robaron y que luego dicen que no nadie sabe quién fue o que sí recuperaron. Entonces, esa opacidad yo pienso que es la que más preocupa. Pero cuando vemos decisiones como esta, en las que no se toma en cuenta a la gente que sabe y que, como bien lo menciona Cristi, ¿no? Después de que la gente que sabe emite un documento y como lo menciona Sergio, después de que está dada la advertencia y con los puntos bastante claros de en qué nos puede perjudicar esto, que todavía se lleve a cabo, pues yo creo que llega a un grado casi criminal. ¿Cuáles pueden ser las consecuencias inmediatas a mediano y largo plazo para México? Pues no pueden ser más que devastadoras. Y aún así se ve pues una decisión tomada llevada más por la parte ideológica que por la parte técnica y financiera. Para despedir el programa, yo quisiera, si me permiten, Cristi y Sergio, ir con un comentario final de cada uno, empezando por ti, Cristi, para que nos des tu comentario final y tus redes también, por favor. Ok, mira, yo creo que aquí con enorme preocupación y pudimos ver el alcance que tiene las mayorías en el Congreso de una sola expresión política. Y, por cierto, sí, efectivamente apoyados por 11 senadores de la oposición del PRI, PAN y PRD. Eso es inaceptable. Impresionante. Es sí. inaceptable porque desconozco sus razones, pero una señora del PAN, sí las dio y verdaderamente fueron lamentables. Ahí sí, o son oposición y en verdad vigilan y tratan de contener el daño al país, o qué es lo que está sucediendo. Yo eso sí no lo logro entender y es imperdonable, insisto. Perdón, ¿quién dio sus razones, Cristi? ¿Qué senadora y qué fue lo que dijo? ¿Se puede saber? Lili Telles, de hecho, tuvo una muy interesante interacción con María Elena Pérez Jaén y habló de un asesor. ¿Qué mejores asesores que los mismos del Banco de México, por Dios? Ahora resulta, ¿no? Es inaceptable. Realmente, cuando no tienen razones de peso y reales y que no infrinjan daño y que sí generen un beneficio para la población, estaría de acuerdo. Pero en este caso fue una cosa verdaderamente lamentable lo que hicieron. Y vergonzosa. Y aquí es porque si en el Senado hay un déficit de calidad, en la Cámara de Diputados multiplícanlo por 10, o sea, es todavía peor. Y ahí son prácticamente, hacen lo que les dicen que hagan. No hay una oposición dentro de las mismas bancadas mayoritarias
que pueda de alguna manera técnicamente explicarlo y dar razones suficientes como para que una medida así se contenga. Eso es muy peligroso, de ahí la incertidumbre de lo que pueda pasar en febrero, y es real. Hay que estar atentos, y sería mi comentario de cierre final. Quiero agradecer muchísimo el honor de haber estado con ustedes dos, la invitación, y los invito a seguirme como Cristipe2000 en Twitter. Es la única Gracias. red de Muchas gracias, querida María redes Cristina. sociales en las Vamos a que repetirla, es estamos en común. Cristipe2000. Cristi P ¿Sí? de papá, 2000. De 2000, padrón. de padrón, Ándale, exacto. 2000 con número, para aclararlo, para la Con gente que nos número, está sí. escuchando. Correcto. Ahí estoy a sus órdenes, con todo gusto. María Cristina Padrón, muchísimas gracias. Querido Sergio, tu comentario, por favor, y tus redes. Pues coincidir con Cristi en que esperemos que esto no ocurra. Es realmente grave, porque ahora sí que están ya muy, muy, muy advertidos de las consecuencias. Y pues entonces, si se llega a probar, tener plena conciencia de que no es por alguno que recibe sus remesas, ni por sino realmente hay algo atrás. Se puede suponer si es Banco Azteca. Banco Azteca no puede regresar parte de sus dólares porque no tiene corresponsal en Estados Unidos, y no lo tiene porque está bajo investigación. Y aquí debo de decir, no sé si es el Banco Azteca el que está bajo investigación o el corresponsal, pero sea como sea, es un banco mexicano que no tiene los canales adecuados, y bueno, eso no es culpa del Banco de México, Sí, francamente. ahí, Sergio, perdón, se habla más de 100 millones de dólares que no se pueden recuperar, ¿verdad? Es como mucha la tentación, ¿verdad? Para cualquier banco. Me parece Sí, que son enorme. 103 millones de dólares, si no me equivoco. Yo desconozco el monto, pero sin duda es un monto significativo, que bueno, que ¿cómo me lo quito de las manos? ¿Quién me lo va a quitar de las manos? Y bueno, si se está haciendo un, entre comillas, favor, realmente es pues no solo legislar a favor de un particular, que ya es un problema gravísimo, sino conociendo ampliamente las negativas consecuencias que eso va a tener. Entonces, bueno, pues como dice Cristi, estar muy, muy atentos, y como ella, ha sido un gusto, un honor estar con ustedes, y pues, bueno, mi red, también solo tengo una red social, creo que yo supongo que por la misma razón que Cristi, que es que no hay tiempo para más, que es Twitter, y que es @econokafka, Kafka como el escritor. Correcto. Y Econo de economía. Entonces, EconoKafka es la única red social que tengo. Pues, queridos María Cristina Padrón, Sergio Negrete Cárdenas, les agradezco de verdad de todo corazón que hayan estado aquí con nosotros en este podcast. Quiero agradecer nuevamente a la gente de La Resistencia que me invitó a conducir este espacio. Les agradezco de sobremanera, lo hago con todo el gusto. Y sobre todo, pues bueno, invitar al público a que analicen. Es decir, hay un gran sector de la población que, digamos, medianamente sabe las consecuencias que esto puede tener, y sabemos que no son buenas. Los expertos, los que sí saben, ya han dicho que esta decisión no es buena, es una decisión definitivamente equivocada, y podemos caer dentro del margen de un error verdaderamente histórico y un golpe muy, pero muy duro a la macroeconomía del país, de México. Entonces, no queda más que los que dicen que sí. Y si los que dicen que sí, es porque probablemente muchos de ellos ignoran, y otros no lo ignoran, pero lo hacen por un solo motivo. Y entonces ahí es donde está la gran pregunta que nos hacemos todos. ¿A favor de quién está el Senado? ¿A favor de quién está la Cámara de Diputados? ¿Están a favor de México? ¿A favor de los mexicanos? ¿O a favor de quién están? Yo quiero agradecerles muchísimo que nos hayan escuchado, invitarlos a que reflexionen. La mejor opinión la tiene siempre el público. Muchas gracias, soy Juan Shein y nos escuchamos pronto. Gracias, María Cristina, gracias, Sergio, un abrazo a ustedes. No hay nada que hacer.
otra vez querernos más.